Primeramente, muy buenas noches. Lo que vamos a conocer hoy día es sobre la contracción muscular en anatomía y fisiología, con mi compañera Paola Alejandra Ledesma Alcoba y mi persona Emiliana Escalera Mamani. Primeramente, vamos a decir que la contracción del músculo esquelético en nuestro cuerpo está formado por aproximadamente el 40% que es músculo esquelético y el 10% es liso y cardíaco. Las fibras del músculo esquelético, como podemos ver en esta imagen, muestra que todos los músculos esqueléticos están formados por numerosas fibras. El sarcolema es una fina membrana que se envuelve a una fibra musculoesquelética. El sarcolema está formado por la membrana plasmática y una cubierta externa formado por una capa que contiene colágeno. Las miofibrillas están formadas por filamentos de actina y miosina. La fibra muscular contiene miles de miofibrillas. Cada miofibrilla está formada por aproximadamente 1500 filamentos de miosina. Los filamentos gruesos son miosina, que son banda A, y los filamentos delgados, que es actina, que tiene la banda I. Las moléculas filamentosas de titina mantienen en su lugar los filamentos de miosina y actina. La relación de yuxtaposición entre los filamentos de miosina y de actina es difícil de mantener. Esto se consigue con la molécula de titina. El sarcoplasma es el fluido intracelular entre las miofibrillas. Las muchas miofibrillas de cada fibra muscular están yuxtapuestas, suspendidas en fibra muscular, y los espacios entre las miofibrillas están llenos de un líquido de sarcoplasma. El retículo sarcoplasmático es un retículo endoplasmático especializado de músculo esquelético. En el sarcoplasma, que rodea las miofibrillas de todas las fibras musculares, también hay un retículo sarcoplasmático, como podemos ver en la imagen. El mecanismo general de la contracción muscular tiene varias etapas para la contracción muscular. La primera es que el potencial de acción viaja a lo largo de una fibra motora hasta sus terminales sobre las fibras musculares. La segunda etapa, en cada terminal el nervio secreta una sustancia de acetilcolina. En la tercera etapa, la acetilcolina abre los canales de cationes, que es activados por la acetilcolina. La cuarta etapa, la apertura de los canales activados por acetilcolina permiten el paso de iones sodio que se difunden hacia el interior de la fibra muscular. En la quinta etapa, el potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular. En la sexta etapa, el potencial de acción va por la fibra muscular, donde el retículo plasmático que libera iones de calcio. En la séptima etapa, los iones de calcio inician fuerzas de atracción entre los filamentos de actina y miosina para la contracción muscular. En la octava etapa, después de los iones de calcio, son bombeados al retículo sarcoplasmático por las bombas de calcio y permanecen almacenados hasta que llegue un nuevo potencial de acción. El mecanismo molecular de la contracción. El mecanismo de deslizamiento de los filamentos de la contracción muscular. En esta imagen vemos el mecanismo básico de la contracción muscular. Muestra el estado relajado de un sarcómero y su estado contraído. Características moleculares de los filamentos contráctiles. Cada una de las moléculas de miosina tiene un peso molecular de aproximadamente 480.000. La miosina formada por 6 cadenas polipeptídicas. Los filamentos de actina están formados por actina, tropomiosina y troponina. El esqueleto del filamento de actina es una molécula de la proteína bicatenaria. Las moléculas del ADP son los puntos de activo de los filamentos de actina, por los que interactúan los puentes cruzados de los filamentos de miosina para producir la contracción muscular. Las moléculas de tropomiosina. El filamento de actina también contiene otra proteína que es llamada la tropomiosina. Estas moléculas están enrolladas en el espiral alrededor de lados de la hélice de la actina.
la troponina y su función en la contracción muscular, unidas de manera intermitente a lo largo de los lados de las moléculas de tropomiosina. Hay otras moléculas proteicas denominadas troponina. La interacción de un filamento de miosina, dos filamentos de actina y los iones de calcio para producir la contracción e inhibición de filamentos de actina con el complejo troponina-tropomiosina, activación por los iones de calcio. Un filamento de actina puro sin la presencia del complejo troponina-tropomiosina de iones de magnesio y ATP se une instantáneamente a las cabezas de las moléculas de la miosina. Interacción entre el filamento de actina activado y los puentes cruzados de miosina, la teoría de cremalleras de la contracción. Tan pronto como el filamento de actina es activado por los iones de calcio, las cabezas de los puentes cruzados de los filamentos de miosina son atraídos hacia los puntos activos de filamentos de actina y de algún modo esto hace que se produzca la contracción muscular. El ATP como fuente de energía para la contracción, fenómenos químicos en el movimiento de las cabezas de miosina. Cuando se contrae el músculo se realiza un trabajo y es necesaria la energía, ¿no ve? Esto se produce por medio de las siguientes secuencias. La primera, antes de que comience la contracción, la cabeza de los puentes cruzados se unen al ATP. La segunda, cuando el complejo troponina-tropomiosina se une a los iones de calcio, quedan al descubierto los puntos activos del filamento de actina. La cabeza de miosina se unen a ellos. Tercera, el enlace entre la cabeza del puente cruzado y en los puntos activos de filamentos de actina produce un cambio conformacional de la cabeza. Cuarto, una vez que se desplaza la cabeza del puente cruzado, esto permite la liberación de ADP y el ion fosfato que previamente estaban unidos a la cabeza. Quinto, después de que la cabeza se haya separado de la actina, se escinde la nueva molécula del ATP para comenzar el ciclo siguiente, dando lugar a un nuevo golpe activo. Sexto, cuando la cabeza comprimida se une a un nuevo punto activo de filamento de actina, se estira y una vez más proporciona un nuevo golpe activo. Es todo, gracias. En esta figura se muestra el efecto de la longitud del sarcómero y de la cantidad de la superposición entre los filamentos de miosina y de actina sobre la tensión activa que desarrolla una fibra muscular en contracción. Se muestran distintos grados de superposición entre los filamentos de miosina y actina a diversas longitudes del sarcómero. En el punto D del diagrama, el filamento de actina ha producido una atracción de toda la longitud hasta el final del filamento de miosina, sin superposición entre la actina y la miosina. En este punto, la tensión que desarrolla el músculo activado es cero. Después, a medida que el sarcómero se acorta y que el filamento de actina comienza a superponerse al filamento de miosina, la tensión aumenta progresivamente hasta que la longitud del sarcómero disminuye. En este punto, el filamento de actina ya se ha superpuesto a todos los puentes cruzados del filamento de miosina, aunque todavía no ha alcanzado el centro del filamento de miosina. Con un acortamiento adicional, el sarcómero mantiene la tensión completa hasta que llega al punto B. En este punto, los extremos de los dos filamentos de actina comienzan a superponerse entre sí, además de superponerse a los filamentos de miosina. A medida que la longitud del sarcómero disminuye, se produce una rápida disminución de la fuerza de la contracción. El efecto de la longitud muscular sobre la fuerza de contracción en el músculo intacto entero. El músculo entero tiene una gran cantidad de tejido conjuntivo. Además, los sarcómeros de diferentes partes del músculo no siempre se contraen de la misma magnitud. Por lo tanto, la curva que se muestra en esta figura tiene unas dimensiones algo diferentes de las que se muestran para la fibra muscular individual, aunque muestran la misma forma general para la pendiente en el intervalo normal de contracción. La energética de la contracción. La contracción muscular depende de la energía que aporta el ATP y tenemos tres fuentes de energía. La primera fuente de energía que se utiliza para reconstruir el ATP es la sustancia fosfocreatina, que contiene un enlace fosfato de alta energía similar a los enlaces del ATP. La fosfocreatina
se escinde inmediatamente y la energía que se libera produce el enlace de un nuevo ion fosfato al ADP para reconstruir el ATP. La cantidad total de fosfocreatina en la fibra muscular es muy pequeña. La energía combinada del ATP y de la fosfocreatina almacenadas en el músculo es capaz de producir una contracción muscular máxima durante solo de 5 a 8 segundos. La segunda fuente de energía que se utiliza para reconstruir tanto el ATP como la fosfocreatina es la glucólisis del glucógeno, que es almacenado previamente en las células musculares. La escisión enzimática rápida del glucógeno en ácido piruvírico y ácido láctico libera energía que se utiliza para convertir el ADP en ATP. Después se puede utilizar directamente el ATP para aportar energía a la contracción muscular adicional y también para reconstruir los almacenes de fosfocreatina. Se acumulan productos finales de la glucólisis en las células musculares, que la glucólisis también pierde su capacidad de mantener una contracción muscular máxima después de aproximadamente un minuto. Y la tercera fuente de producción de energía es el metabolismo oxidativo. Esto supone combinar oxígeno con los productos finales de la glucólisis y con otros diversos nutrientes celulares para liberar ATP. Más del 95% de toda la energía que utilizan los músculos para la contracción sostenida a largo plazo procede de esta fuente. Los nutrientes que se consumen son carbohidratos, grasas y proteínas. Para una actividad muscular máxima a muy largo plazo, la mayor parte de la energía procede con mucho de las grasas, aunque durante periodos de 2 a 4 horas hasta la mitad de la energía puede proceder de los carbohidratos almacenados. Las características de la contracción de todo el músculo. La contracción isométrica frente a la contracción isotónica. La contracción muscular es isométrica cuando el músculo no se acorta durante la contracción e isotónica cuando se acorta, pero la tensión del músculo permanece constante durante toda la contracción. Las características de los espasmos isométricos que se registran en los diferentes músculos. Como se observa en la figura, se muestran los registros de las contracciones isométricas de 3 tipos de músculo esquelético: el músculo ocular, que tiene una contracción isométrica de menos de 1 a 50 segundos de duración, el músculo gastrocnemio, que tiene una duración de contracción de aproximadamente de 1 a 15 segundos, y el músculo sóleo, que tiene una duración de contracción de aproximadamente de 1 a 5 segundos. Estas duraciones de la contracción están adaptadas a las funciones de los músculos respectivos. Las fibras musculares rápidas frente a las lentas. Las fibras musculares lentas, que son el tipo 1, tienen una velocidad de contracción muy lenta, tienen un alto contenido de mioglobina, la que las convierte en músculos rojos, tienen un menor diámetro, tienen un bajo contenido de glucógeno, un metabolismo oxidativo y alto contenido en mitocondrias y son resistentes a la fatiga. Las fibras musculares rápidas, que son el tipo 2, tienen una velocidad de contracción muy rápida, tienen un bajo contenido de mioglobina, lo que las convierte en músculos blancos, tienen un mayor diámetro, tienen alto contenido de glucógeno y tienen un metabolismo principalmente anaeróbico, tienen menor contenido de mitocondrias y son fatigables. La mecánica de la contracción musculoesquelético. La unidad motora. La unidad motora son todas las fibras musculares que están inervadas por una única fibra nerviosa. La sumación de las fuerzas. La sumación de fibras múltiples. Se aumentan al número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea. Y la sumación de frecuencia y tetanización. A medida que aumenta la frecuencia, se llega a un punto en el que cada nueva contracción se produce antes de que haya finalizado la anterior. En consecuencia, la segunda contracción se suma parcialmente a la primera, de modo que la fuerza total de la contracción aumenta progresivamente al aumentar la frecuencia, y esto puede producir una tetanización. El sistema de palanca del cuerpo. Los músculos actúan aplicando una tensión a sus puntos de inserción en los huesos, y los huesos a su vez a varios tipos de sistemas de palanca. En los sistemas de palanca del cuerpo depende del conocimiento de el punto de la inserción muscular, la distancia desde el fulcro de la palanca, la longitud del brazo de palanca y la posición de la palanca. En el cuerpo son necesarios muchos tipos de movimiento, algunos de los cuales precisan una intensidad grande y otros precisan
grandes distancias de movimiento. Por este motivo, hay muchos tipos diferentes de músculos. Algunos son largos y se contraen a una distancia larga, y algunos son cortos, pero tienen áreas transversales grandes y pueden proporcionar una fuerza de contracción extrema a distancias pequeñas. El estudio de los diferentes tipos de músculos de los sistemas de palanca y de sus movimientos se denomina cinesiología. La coactivación de los músculos antagonistas. Todos los movimientos del cuerpo están producidos por la contracción simultánea de músculos agonistas y antagonistas de lados opuestos de las articulaciones. Esto se denomina coactivación de músculos agonistas y antagonistas, y está controlada por los centros de control motor del encéfalo y de la médula espinal, recordando que un músculo alargado se contrae con más fuerza que un músculo acortado. La remodelación del músculo para adaptarse a la función. Todos los músculos del cuerpo se modelan continuamente para adaptarse a las funciones que deben realizar. Se altera su diámetro, su longitud, su fuerza y su vascularización, e incluso se alteran los tipos de fibras musculares. Este proceso de remodelado con frecuencia es bastante rápido y se produce en un plazo de pocas semanas. La hipertrofia y la atrofia muscular. Cuando se produce un aumento de masa total de un músculo se denomina hipertrofia muscular, y cuando disminuye el proceso se denomina atrofia muscular. La hipertrofia produce el aumento de filamentos de actina y de miosina, y también produce un aumento del tamaño de la fibra muscular y mayor síntesis de proteínas contráctiles. Y la atrofia provoca una disminución de filamentos de actina y miosina y mayor degradación proteica. Los efectos de la denervación muscular. Cuando un músculo es denervado, inmediatamente empieza a atrofiarse y sigue disminuyendo el volumen progresivamente. Si el músculo recupera la inervación a los 3 a 4 primeros meses, suele restablecer plenamente su función. Y si la reinervación después de 2 años raramente permite recuperar función alguna. Estudios fisiopatológicos indican que por entonces las fibras musculares ya están infiltradas de grasa y tejido fibroso.